Y muy gentilmente Margarita Stolbizer nos da la oportunidad de poder charlar un ratito hoy aquí en Radio Encendida, en Vorterix Mar del Plata, así que le damos la bienvenida y el agradecimiento. Margarita, por acá te saluda Martín Vera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por la comunicación en este cierre, ya estamos en las últimas horas. Les queda poquito, contanos un poco cómo lo vas viviendo, cómo van viviendo ustedes también como espacio, este cierre, estas últimas horas, bueno, de cara a las elecciones del domingo, ¿no? Sí, primero que nada reconocer, digamos, como lo principal, como identitario de nuestro espacio estamos en el lugar del equilibrio, de la sensatez y de la decencia, escapando a los extremos de la polarización, ¿no? Bien. No es bueno para la Argentina seguir en este péndulo de un lado al otro, de quienes eligen ponerse en los extremos e insultar al que está en el otro lugar, buscar cómo empoderarse a sí mismos, pero no piensan en la gente, le dan la espalda a las necesidades de la gente. Nosotros lo que queremos es discutir un proyecto de país. La otra cuestión distintiva es que no estamos jugando simplemente a ver si conseguimos una banca más en el Congreso. Bien. Hoy nosotros somos la única fuerza política que puede quedar parada el día domingo en el intento de un tercio para competir hacia el 2027, ¿no? Eso para nosotros es realmente muy, pero muy importante. La otra cuestión tiene que ver con esta campaña y sus particularidades, ¿no? No hay campaña, te diría. Los principales candidatos de las listas de los extremos solamente se quedan en ese insulto y no aparecen, no dan la cara. No vemos campaña. Nosotros hemos recorrido la provincia, prácticamente todas las ciudades o las más importantes, y no hay nadie que esté haciendo campaña en los distritos, y eso es bastante llamativo. Si a eso le agregamos lo que ha pasado con la lista oficialista, que es una vergüenza, y no tenemos que dejar de decirlo, que la gente que vaya a votar y ponga un tilde en la lista de los violetas el día lunes, va a estar votando un narcotraficante, va a estar poniéndole un tilde en la cara de Esper. Así que creo que también la sociedad tiene que hacerse cargo de quién es la gente que van a llevar al Congreso. Nosotros aportamos nuestras trayectorias, provenimos de la política, y yo creo que en los tiempos difíciles que vienen para la Argentina, el Congreso necesita gente con experiencia y con capacidad de diálogo, porque los problemas se resuelven con diálogo y con consenso. Me surgen un montón de preguntas ahí, Margarita, para decirte. Primero, plantearte a partir de estas tres cosas que dijiste: equilibrio, transparencia, sensatez. ¿Te parece que es lo que le falta hoy a la política, o por lo menos en términos de esta coyuntura, o por lo menos de estos fuegos artificiales que se ven todo el tiempo llenos de insultos, uno putea al otro, el otro lo putea al otro, legisladoras que se pelean, que se insultan, redes sociales, Twitter, que es una locura? ¿Cómo lo vivís vos, que sos una persona que viene de la política de mucho tiempo y quien puede estar de acuerdo o no con vos, pero de alguna forma siempre tuviste una lógica, una coherencia, y de alguna forma también te planteaste como una dialoguista históricamente? ¿Cómo vivís todo eso? No, con muchísima preocupación, sobre todo por lo que es la conformación del Congreso de la Nación. Uh-huh. El Congreso es el ámbito de la representación popular, ¿no? Donde llegamos quienes representamos a las personas cuando votan, y digamos que ahí estamos obligados a debatir, a dialogar, a consensuar. Eso es lo que tenemos que hacer en ese lugar. Yo he escuchado en esta campaña candidatas que dicen: no, yo no voy a legislar. La verdad es que ni siquiera saben cuál es la función que tiene un legislador, pero van a llegar seguramente a esta Cámara. Lo otro que vengo viendo con mucha preocupación es la degradación del debate público, el insulto que reemplaza la idea, ¿no? Y la Libertad Avanza ha instalado en el Congreso, en la Cámara nuestra sobre todo, un reality show de las mujeres que se tapan y se gritan entre ellas, uh-huh, una que le tira agua a la otra. Realmente es una cosa escandalosa. Toman con muy poca seriedad la función que tiene la política, y eso nos lleva después a lo que vos marcás, que es el desánimo de una sociedad que ve eso naturalmente, y entonces la pérdida de confianza social en las instituciones. Bueno, nuestro objetivo principal es ver cómo recuperamos esa confianza. Yo insisto en esto no solo con este gobierno, sino desde hace muchos años,
que la confianza se logra y se restaura el funcionamiento institucional si logramos que la Argentina recupere ejemplaridad, ¿no? Bien. Y los liderazgos, tanto en la política como en el deporte, en el empresariado y en donde sea, el líder es el que tiene que derramar con el ejemplo, más que lo que dice, mostrar lo que hace, ¿no? Y nuestra sociedad necesita eso, necesita coherencia y ejemplaridad para recuperar confianza, porque también yo defiendo mucho la actividad política, y algunos nos llaman casta, política profesional, pero la verdad yo abracé la política, digamos, como mi actividad principal, además de que soy abogada, desde que estaba en el colegio secundario. Claro. Y amo la actividad política, convencida que la política es la herramienta que sirve para mejorarle la vida a la gente. Ahora, ¿qué vimos en todos estos años de democracia? Que la vida que mejora es la de los propios políticos. A mí me escandaliza que tenemos cada vez más cantidad de pobres, pero también tenemos cada vez políticos más ricos que no pueden explicar su patrimonio. Ahora necesitamos una sociedad que también se indigne frente a esas cosas, que no acompañe, que no vote. Me preocupa muchísimo esa pérdida de valores y esa crisis moral que también se da en la propia sociedad. Por eso es muy importante que la gente vaya a votar y que mire quiénes son los que van a votar, que mire sus historias, sus trayectorias, que trate de escuchar qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Te parece que empieza a cambiar un poco, Margarita, no sé, en tu análisis? Porque yo también entiendo, esto es una apreciación personal, que hay una degradación muy grande de la política que tiene que ver con muchísimos factores, medios de comunicación, los propios políticos, no por meterlos a todos en la misma bolsa, pero algunos partidos políticos, cómo se van suscitando muchas cosas, esta cosa de, bueno, total, yo voy a hacer lo que quiera, lo que recién nombrabas de algunas candidatas, candidatos también, pero ¿te parece que estamos llegando realmente a un fondo o que estamos en un proceso que todavía tiene un tiempo más de degradación? ¿Cómo haces ese análisis? Bueno, me cuesta decir, digamos, si esto va a seguir o si va a mejorar. La verdad es que me cuesta bastante tener un diagnóstico sobre eso. Nosotros tratamos de hacer nuestro aporte y por eso es que tratamos de salirnos de esos extremos que son tan malos, de la grieta, de la polarización, y proponer discutir el país, cuál es la sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo se construye esa sociedad. El país que soñamos, la Argentina que soñamos, es una Argentina que se pare sobre la educación, la inversión en la ciencia, en la técnica, en la generación de empleo. Mira, a mí me preocupa mucho, se habla de la pobreza. Hoy tenemos, además de los índices de pobreza en el límite de la marginalidad, tenemos también muchísimos trabajadores en condiciones de precariedad que están dentro de las franjas de pobreza. Ahora, no se puede hablar de cómo distribuimos si antes no hablamos cómo contribuimos. Y por esa razón hace falta, obvio, una reforma del sistema impositivo para que paguen más los que más ganan en este país. Sin embargo, venimos viendo desde hace muchos años que la degradación va también de la mano de quienes dicen una cosa y hacen otra, porque año tras año y gobierno tras gobierno los beneficiados son siempre los mismos. Este gobierno, los únicos impuestos que bajó fueron los impuestos, el impuesto a los bienes personales a los sectores de más altos ingresos, o bajó los impuestos a los autos de alta gama. En el mismo momento en que le dice a los trabajadores del Garraham o a los estudiantes y trabajadores universitarios que no tienen plata para pagar los aumentos, ¿no? Realmente es de una crueldad. Y este me parece que es otro punto donde nos tenemos que parar, para que la cuestión de lo que nosotros planteamos como la decencia no aparezca simplemente como una cosa moral. Me parece que hay muchas otras cuestiones que están por detrás también. Cuando un país tiene los problemas que tenemos nosotros, de la falta de seguridad, la incertidumbre, la imprevisibilidad, esto se traduce en la falta de inversión, ¿no? El que está en el exterior y tiene que firmar un cheque para ver dónde hace la inversión. Y bueno, mira, y no pone la plata en un país que nombra jueces por decreto, por ejemplo, o que no cumple las leyes que dicta el Congreso o no cumple los fallos del Poder Judicial. Todo este problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, porque la degradación de la política empezó con los gobiernos anteriores. El problema es que los que están ahora dijeron que venían a cambiar y en lugar de cambiar terminaron demostrando
que son tan autoritarios y tan corruptos como los que había antes. Ahí, Margarita, comparto todo lo que tiene que ver con la cuestión del diálogo. Entiendo que una Cámara, tanto de diputados, de senadores y demás, es el espacio, digamos, pero no porque lo diga yo, sino por una cuestión constitucional, donde las fuerzas, el pueblo expresa su opinión a través de sus representantes y poder dialogar. Pero a ustedes, a su espacio, los critican desde distintos espacios y otros espacios por haber, no sé si o acordado o votado leyes en favor de este gobierno. Por un lado, ¿qué te pasa con esa crítica? Y por otro lado, ¿qué pasa o qué clic se hizo a partir de qué momento en términos de lo que está generando este gobierno, en este caso de La Libertad Avanza? Sí, a mí me encanta poder explicar esta cuestión, ¿no? Dale. Yo no voté a Milei ni en la primera vuelta ni en el balotaje, pero lo que intentamos nosotros es tener siempre una respuesta coherente e institucional. Cuando Milei asume el gobierno, a los pocos días, digamos, en el primer mes de gobierno, envía al Congreso la famosa ley bases. Esa era una ley que nosotros manifestamos inmediatamente que era imposible de votar, porque era una ley que tenía todo un componente, una cantidad de artículos y de cosas donde, por ejemplo, incluía reformas a los códigos civil y penal, algo imposible de sacarlo de esa manera sin debate, que los jueces usaran toga, las entradas del fútbol, la reforma política, los recortes a los programas de ambiente o de género. Bueno, era toda una mezcla de cosas imposibles de votar. Tan es así que en el mes de febrero, cuando se empieza, tienen que retirar el proyecto en la misma sesión porque no iban a alcanzar los votos. Yo voto en contra en ese momento. Ahora, también sabíamos que un gobierno recién asumido necesita contar con un margen de acción como se le ha dado siempre a todos los gobiernos que recién asumen, porque es también una forma de respetar la voluntad popular que confió en este hombre como antes había confiado en los otros que terminaron defraudando a la gente. Entonces nosotros, apelando al diálogo y a la racionalidad, le dijimos: saquen de esa ley todo lo que está de más, todo lo que no se puede votar, y solamente dejen la declaración de la emergencia económica, fiscal y financiera. Bien. Y nosotros eso lo acompañamos, pero saquen todo el resto. Entonces, cuando llegó el mes de abril y se votó, yo voté afirmativamente en general porque era el compromiso que habíamos tenido, insisto, con un gobierno que llevaba 60, 90 días nada más. Okay. Y voté en contra de todos los contenidos de la ley. Voté en contra de la delegación de facultades, voté en contra de las privatizaciones, voté en contra del RIGI, y obviamente después promoví muchas veces la declaración de nulidad de muchos de los decretos que dictó Milei, que obviamente viene demostrando una muy poca convicción democrática y obviamente un abuso de poder clarísimo a través de los decretos de necesidad y urgencia. Muchos dicen que desde el centro no se puede construir, yo entiendo que sí, y obviamente ustedes también. Ustedes son una fuerza que podríamos denominar de centro, se plantean como este tercio de para estas elecciones y con una gran proyección para el 2027. Margarita, vos te acompaña Florencio Randazzo. De aquí de Mar del Plata, está Alfredo Remo Laceretti, una persona muy querida que ha luchado por la universidad pública, el actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, candidato también en su lista. Contanos un poco y contarle más que nada a la gente por qué tienen que elegir esta opción, por qué tienen que votarnos este domingo y por qué se puede construir también una fuerza política desde el diálogo, que es un poco lo que vos estás planteando en esta entrevista. Sí, nosotros con Florencio Randazzo y Emilio Monzó y de alguna manera Diana Tabela, que es la cuarta, que es del radicalismo, sí, venimos trabajando juntos en la Cámara, integramos el mismo bloque Encuentro Federal y la verdad es que hemos votado de la misma manera y lo hemos hecho siempre con esta coherencia, digamos, de trabajar en el mejor sentido, apoyando o no apoyando. Por lo tanto, la lista expresa esto. Pero lo que se agrega, que es tal vez la potencialidad más marcada que tiene nuestra lista,
es que venimos acompañando o acompañados de la fortaleza de los gobernadores. Tuvimos un acto la semana pasada, un acto muy importante donde los gobernadores, cada uno de ellos habló de las capacidades productivas de la Argentina. Entonces el de Jujuy habló de la minería y el litio, los de la zona centro, Santa Fe y Córdoba, de todo el potencial que tiene hoy el campo más la tecnología, y los del sur hablaron del petróleo y de la energía, porque justamente donde nosotros nos estamos parando hoy en la discusión de la matriz productiva de la Argentina. Bien. ¿Cómo hacer para que un país tan rico como la Argentina, que tiene recursos naturales, que tiene biodiversidad y que también tiene mucho talento, eso se pueda volcar en mejores condiciones? Cuando uno anda por el mundo, toda la gente nos pregunta, ¿cómo puede ser que un país tan rico, un país con tantas capacidades, tenga la mitad de la gente bajo situación de pobreza o empleo precario, o todos los problemas que tenemos? Bueno, hay que discutir ese proyecto de país justamente parado, como dije al comienzo, en la educación, la ciencia, el trabajo, el empleo, la producción, que son obviamente nuestras capacidades. Nosotros no queremos hablar ni de la persecución judicial de el kirchnerismo ni de las operaciones políticas de Milei. Queremos hablar de un proyecto de país. Se puede pensar en un proyecto de país, se puede pensar en federalismo, se puede pensar en cada provincia, en cada sector, en cada elemento productivo. Se puede pensar en un país que tenga transparencia, equidad, diálogo. ¿Se puede, Margarita? Sin duda, se puede, y es no solo posible, sino necesario. Yo creo que la urgencia que tenemos es salir de esta trampa que es la polarización, y lo que tratamos es de demostrarle a la gente que quien no quiere que vuelva el kirchnerismo, obvio que yo estoy en ese punto, no estamos obligados a votar a Milei, que hay otra alternativa, y quienes no quieren a Milei no tienen por qué votar al kirchnerismo. Hay en el espacio ese que nosotros representamos un conjunto de ideas, principios y valores que son los que nos empujan a pensar hacia adelante, sobre todo saliendo. Pararse en los extremos ha sido siempre rentable en términos electorales. Se puede ganar elecciones parándose en el extremo a insultar, pero a la Argentina le va muy mal si tiene que seguir viviendo en ese péndulo de un lado al otro sin que nadie resuelva los problemas de la gente. Se erigen como gran fuerza, seguramente les va a ir muy bien. No sé si vos ahí tenés algún número, si te gusta el tema de las encuestas, cuál es la expectativa para el domingo. Sé que vienen trabajando muchísimo. Si querés comentar algo de eso, bienvenido. Sí, trabajamos mucho. Hoy justamente hablábamos con Florencio Randazzo, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance porque nos dividimos mucho el territorio de la provincia, lo recorrimos, en algunos lugares fuimos todos los candidatos muchas veces. Tenemos esta potencialidad que vos marcabas también, la incorporación de Alfredo Lazzaretti, el Partido Socialista y esta pata universitaria que él representa también. Tiene mucha potencialidad nuestra lista, por supuesto, y hemos trabajado mucho para llegar. No manejamos números, pero te diría, la provincia de Buenos Aires tuvo una elección hace poquito más de un mes. Claramente es una elección que demuestra la cantidad de gente que no quiere acompañar ni a Milei ni al peronismo que gobierna la provincia de Buenos Aires. Por algo el 40% de las personas no fueron a votar en esa elección. Esos no quisieron, estaban enojados con Milei, pero tampoco querían votar a quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires. Hay muchas responsabilidades compartidas entre los dos, y ahí es donde nos paramos nosotros. No es necesario votar a uno o a otro, hay una alternativa distinta. Cuando nosotros conversamos con la gente, y no hemos perdido esto, mira, hay algo que nosotros nos propusimos y realmente podemos decir que lo cumplimos, porque muchas veces los consultores te dicen, no, tienen que invertir en redes sociales, comuniquen en redes sociales. Y yo digo, está muy bien, y lo hacemos, pero el político no puede perder el sentido humano, la política no puede perder sentido humano. Entonces nosotros viajamos, recorremos, yo soy medio obse también y salgo con mi autito y manejo mi auto y recorro la provincia, porque es tan valioso llegar a un pueblo y sentarte y escuchar lo que la gente piensa. Eso nos sirve para aprender y llevar nuestro mensaje también y reconocer el territorio, ahí es donde te encontrás que hoy uno de los problemas más grandes en la provincia, y que te lo dicen todos y fijan las responsabilidades tanto en el gobierno nacional como provincial,
que es la falta de infraestructura, ¿no? En una provincia tan rica como la nuestra, tener rutas como la 3 o la 5, que son angostitas, llenas de camiones, con todos los accidentes viales que tiene y el impacto negativo que esto tiene para la producción, ¿no? Ese es uno de los reclamos que escuchamos mucho en el interior. Y eso tiene que ver justamente con entender la infraestructura como una cuestión estratégica a los fines del desarrollo y del crecimiento y del empleo también, todas estas cosas. Entonces lo que recibimos es esa conversación. Yo no tengo números, no manejo encuestas, supongo que la elección nos va a permitir a nosotros crecer un poquito y demostrar que estamos en esa competencia, no solo pensando en este domingo, sino ya pensando en el 2027. Bien, hablabas de humanidad, de cercanía, te hago dos últimas, por supuesto te agradezco, estamos hablando con Margarita Stolbizer, candidata para diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Provincias Unidas, bueno, este equipazo que están armando, pero hablabas de humanidad y te toca hacer una personal que también te toca. Tengo, bueno, un amigo que hoy no está en este plano, que es de Miramar, que estuvo viviendo mucho en Rosario, que fue presidente del GEN, estoy hablando de Facundo Díaz Ríos, alguien que era un hermano, fue amigo mío desde el jardín, hicimos primaria, secundaria, amigo personal, un hermano de la vida, que en pandemia, bueno, nos dejó con toda la tristeza que eso generó, pero bueno, obviamente te lo quería recordar, decirte que te quería mucho, te tenía en muy alta estima y por supuesto militaba con vos muy cercano. Me gustaría que digas, no sé, lo que quieras, un poco para recordarlo, porque él estaría seguramente pensando muy, pero muy parecido a todo lo que estás comentando en esta entrevista. Te aseguro que me genera muchísima emoción, un poquito se me eriza la piel también en el recuerdo, porque no puedo dejar de pensar lo tempranamente que se nos fue Facundo, una persona tan joven, tan vital, con una familia tan hermosa realmente. Fue muy doloroso esa pérdida para nosotros, además un militante excepcional, de esos que vivía con el mameluco puesto para trabajar y para ayudar a quien fuera. Bueno, un ser humano justamente desde lo humano extraordinario y también desde lo político, una persona sumamente capaz. Para mí fue un gran orgullo, ¿no?, que él llegara a ser el presidente de mi partido, del partido GEN en Santa Fe, así que bueno, lo extrañamos tanto y obviamente que comparto también todas tus palabras. Bueno, gracias ahí por esas palabras, me parecía que estaba bueno, más allá de lo coyuntural y de lo del domingo, poder nombrarlo, mencionarlo y también agradecerle, porque un poco hizo eso, militancia, con vos en particular, con tu partido, porque creía mucho en tu figura y en lo que ustedes expresaban, pero también esto de estar con el mameluco, como decís vos, en territorio, ayudando a la gente, y de alguna forma la vida de él pasó por ahí y su deceso también de alguna forma fue por ese lado. Te despido, Margarita, y te hago una última pregunta: ¿por qué tendría que votar la gente este domingo 26 de octubre a vos, a Provincias Unidas, y también qué se juega este domingo? Bueno, vienen tiempos difíciles para la Argentina. Está visto que este gobierno ha fracasado, sus programas económicos fracasan porque la gente no lo está pasando bien. Y se vienen debates muy fuertes en el Congreso, porque el Congreso tiene que asumir la responsabilidad de poner freno donde hay que ponerlo y tal vez poner un acelerador donde sea, para tratar de formar esa alternativa distinta para un país mejor. Nosotros llevamos una lista de gente con experiencia, con trayectorias, de los que podemos mostrar cómo vivimos, dónde vivimos, y por eso pedimos siempre que miren a todos los demás para poder comparar también. El Congreso necesita, obviamente, también gente que tenga capacidad, vocación, voluntad para dialogar, porque los problemas se resuelven con diálogo, sin autoritarismo, y poner siempre en valor nuestra democracia, que tanto nos logró conseguir y que tenemos que seguir cuidando. Margarita, un placer, muchísimas gracias, lo mejor para este domingo, seguimos en contacto y bueno, esperemos que
todo lo que deseas y también has trabajado por el país vaya generando algo mejor para esta querida Argentina, que sea el diálogo, que sea la esperanza y que sea poder aprovechar todo lo productivo, todo lo educativo, todo lo tecnológico, todo lo que tenemos en favor básicamente de nuestro querido pueblo y de nuestra querida comunidad. Un placer, Margarita, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a tu equipo también, ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Estábamos con Margarita Stolbizer, ella candidata en Provincias Unidas, una de las fuerzas que se erige este domingo 26 de octubre como una de las grandes posibilidades para poder, bueno, básicamente emitir tu voto, marcar con una X, con un tilde, entre la cantidad de propuestas que este domingo, bueno, tenemos la posibilidad de elegir.